Cuando hablamos de educación, nos planteamos la pregunta de qué es educación. Para algunos educación es un arte, para otros es una ciencia, y otras personas consideran que educación es un conjunto de ciencias. Lo cierto del caso es que hay muchas personas que sin haber ido a la universidad se ponen a explicarle a una persona un determinado tema y resultan ser muchísimo mejor profesores o maestros que tal vez una persona que ha pasado muchos años en la universidad, como que si tuviesen una facultad, una facilidad para enseñar. De ahí que para muchos el don de la educación es un don artístico. Algo así como que el estudiante es como si fuese el lienzo de un pintor y el educador viene siendo el artista que transforma a esa vida en una obra de arte. Bueno, lo cierto del caso es que educación como administración o como la orientación o la psicología se considera que puede ser adquirido las competencias para realizar cualquiera de estas profesiones a través de muchos años de aprendizaje y experiencia, y que cualquier persona con esfuerzo y dedicación puede llegar a ser un gran educador, como un gran psicólogo, un gran orientador, un gran administrador. Desde el punto de vista de la educación como ciencia, se dice que la ciencia de la educación es la pedagogía. Pedagogía es un término que se utilizó por primera vez con Juan Jacobo Rousseau en un libro que él escribió que se llama Emilio. En El Emilio, en este libro, cuenta la historia de un niño que está creciendo, se está desarrollando, y a la par de él hay una persona que sigue sus pasos, que lo va orientando, que lo va guiando. Hay un pasaje muy interesante donde Emilio va caminando por la ciudad y la persona que lo acompaña mantiene cierta distancia de él, está como atrás de él, como escondido, y permite que el niño vaya por las diferentes vías europeas, y solamente en el caso de que vaya a cometer un error es cuando el tutor, cuando la persona que va con él, el adulto, le indica que está cometiendo un error y cómo tiene que hacer las cosas de una mejor manera. Es como seguirle los pasos al niño. De ahí que pedagogía tiene que ver con seguirle los pasos al niño. Viene pedagogía, seguir el paso. El pedagogo es el que le sigue el paso al niño, el que lo va guiando en el transitar por la vida. Educación, desde el punto de vista de ciencia, es pedagogía. El correcto término para un educador científico es pedagogo. El pedagogo es el científico de la educación y el objeto de estudio de la ciencia de la pedagogía es el hecho educativo. Algo así como la forma en que una persona aprende. Cuando se da el hecho educativo, cuando la persona aprende algo, es cuando el científico de la educación logra el objetivo que persigue, educar. Entonces, lo que estudia el pedagogo, lo que estudia el científico de la educación es el hecho educativo. Cómo una persona aprende, cuáles son los mecanismos, cuáles son los principios, los fundamentos, los métodos necesarios para que una persona aprenda. El hecho educativo, el momento en que una persona aprende, es lo que le interesa al pedagogo. Finalmente, la educación para muchos consiste en un conjunto de ciencias o ciencias de la educación. Y en este aspecto hay diferentes enfoques sobre las ciencias. Para algunos, las ciencias de la educación corresponden a todos los elementos que otras ciencias le abonan a la educación. Sin embargo, para algunos existen dentro de la educación ciertas áreas específicas conocidas como ciencias dentro de la educación. Diferentes ramas de la educación, diferentes ciencias de la educación. Precisamente sobre este tema vamos a hablar en la sesión del día de hoy. Buenas tardes. Pedagogía o ciencias de la educación.
La pedagogía y las ciencias de la educación están en una disputa epistemológica. ¿A quién le pertenece el campo de acción educativo? Desde hace muchos años, la pedagogía no ha sido validada como la episteme que subyace los fundamentos educativos, al no considerársele una ciencia, al tener un campo de acción más bien práctico, dando cabida a la cienticidad de las ciencias de la educación. La educación es una relación social presente en todas las actividades de la vida colectiva de las personas. Su importancia ha sido privilegiada por las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad y hoy adquiere significación sin precedentes al caracterizarse a la sociedad como la del conocimiento y la información, rasgo que destaca la importancia contemporánea de la educación en el devenir cotidiano de personas, organizaciones y sociedades. Sin embargo, ¿cómo se educa? Hoy en día, la práctica educacional sigue dos caminos. El primer camino es de tipo normativo, lo que se impone. El segundo la contempla como un fenómeno cultural cuyo funcionamiento analiza y cuyos efectos evalúa. El concepto de pedagogía. Existe poca claridad con respecto a la definición de este concepto. Comúnmente se define indistintamente con educación. En su origen etimológico, la palabra pedagogía deriva del griego paidos, que significa niño, y agein, que significa guiar. Por lo tanto, podemos decir que un pedagogo es todo aquel que se encarga de instruir a los niños, de guiarlos, de conducirlos. Este pequeño acercamiento a una conceptualización de pedagogía arroja un primer problema. ¿La pedagogía no puede ser para los adultos? Dependiendo del autor, la pedagogía era definida como una ciencia, para otros como un arte, como un saber o como una disciplina. Sin embargo, sin importar quién la estuviera definiendo, todos señalan de manera categórica que se encarga de la educación. La pedagogía es la ciencia que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. Es la ciencia de la educación. También puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso educativo. La pedagogía es una ciencia. No obstante, tal y como hemos conversado en algún momento, también existe el concepto de ciencias de la educación. Ciencias de la educación no supone referirse a comportamientos estancos e independientes. Tampoco se trata de establecer conexiones fidedignas y formalizadas, aunque la verdad, al incidir todas ellas en un aspecto común, la educación, muestran puntos y núcleos de conexión y ocurrencia. Entenderemos, por lo tanto, como ciencias de la educación a todas las disciplinas científicas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas. En la tradición alemana, la pedagogía es considerada la ciencia de la educación. Su origen deriva de los textos escolares didácticos de Comenio y Ranke. La pedagogía se entendió como una ciencia desde la distinción de Diddley entre ciencias del espíritu y ciencias naturales. Siguiendo esta tradición, la pedagogía en Alemania se consolida como una disciplina científica a partir de la convergencia de la pedagogía humanista, la ciencia empirista de la educación y la ciencia crítica de la misma. En la tradición francesa, se entiende a la educación como un conjunto de ciencias, como las ciencias de la educación. El concepto de las ciencias de la educación surge bajo el concepto de normativizar y regular porciones de la recién consolidada República del siglo XVIII derivado de la Revolución Francesa. Su consolidación llegaría más tarde, a principios del siglo XX, basándose en un modelo de observación y cuantificación científica del hecho educativo o de la educación, dado que son un conjunto de disciplinas las cuales tienen el mismo objetivo de estudio, la educación. La pedagogía y la didáctica se convierten en instrumentos operativos de las disciplinas que operan en las ciencias de la educación. En la tradición anglosajona estadounidense,
existe lo que se denomina una teoría de la educación. Esta tradición de la teoría de la educación tiene su origen en las teorías curriculares, en el currículo, focalizándose en lo operativo y en lo metódico. La tradición anglosajona, estamos hablando de Inglaterra, Estados Unidos, une bajo el nombre de educación la práctica y la disciplina que la estudia, concibiendo la necesidad de un discurso teórico que al mismo tiempo una apuesta práctica. Ciencias de la educación, ciencias teológicas, ciencias ilustrativas, ciencias condicionantes, ciencias aplicativas y ciencias normativas. Ciencias teológicas. A su vez, las ciencias teológicas se dividen en una teología de la educación y una filosofía de la educación. Teología de la educación se caracteriza por ser trascendental o de carácter trascendente, mientras que filosofía de la educación se caracteriza por ser inmanente. Ciencias ilustrativas de la educación. Como ciencias ilustrativas de la educación tenemos por una parte a la historia de la educación y luego a la educación comparada. Historia de la educación tiene carácter histórico. En cuanto a la educación comparada, esta tiene un carácter geográfico. Luego tenemos ciencias condicionantes. Ciencias condicionantes de la educación. Tenemos biología de la educación, psicología de la educación, sociología de la educación y economía de la educación. Dentro de las ciencias normativas vamos a encontrar dos, la pedagogía general y la pedagogía diferencial. En cuanto a las ciencias aplicativas, tenemos que hay una orientación educativa, hay una organización escolar, hay una didáctica y una planificación de la educación. La orientación educativa como ciencia tiene aplicación específica en la ayuda personal del alumno. La ciencia aplicativa de la organización escolar tiene aplicación específica en el ámbito escolar de los estudiantes. La didáctica como ciencia aplicada tiene aplicación específica en la instrucción del alumno y la planificación de la educación tiene aplicación específica en la optimización de recursos. En este video encontrarán algunos conceptos importantes a tener en cuenta en nuestra labor docente, como lo son pedagogía, didáctica, educabilidad y enseñabilidad. ¿Qué es pedagogía? Es la ciencia encargada del estudio de la educación como fenómeno social y humano. La palabra pedagogía proviene del antiguo griego paidagogos, esclavo que traía y llevaba chicos a la escuela. La palabra paida hace referencia al enseñar de chicos y la palabra andra hace referencia al enseñar de adultos. Gogía se refiere llevar o conducir. La pedagogía estudia la educación desde diferentes vertientes, como lo son ámbito escolar, familiar, laboral y social. Por eso se dice que la pedagogía se encuentra muy relacionada con otras ciencias como lo son la antropología, la psicología, la sociología, entre otros. Un pedagogo es la persona que enseña a los demás. ¿Qué habilidades y conocimientos debe poseer el pedagogo? Habilidades como hablar en público, manejo de grupo y elaboración de material didáctico. Y conocimientos sobre procesos de enseñanza-aprendizaje, estrategias de enseñanza, etapas del desarrollo y procesos psicológicos. ¿Qué funciones desempeña un pedagogo? Se puede desempeñar en la parte de educación, en la parte de recursos humanos y en la parte de ¿Qué es didáctica? Son las técnicas y métodos de enseñanza destinados en el proceso de aprendizaje de una persona. La palabra didáctica se deriva del griego didaktike, que es enseñar, y se define como la disciplina científico-pedagógica.
Tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la materia en sí y el aprendizaje. La didáctica pretende fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los componentes que actúan en el acto didáctico son el docente, el alumno y los contenidos. La didáctica se puede definir como la forma en que se desarrolla una clase. La didáctica es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas e integral formación. La didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la dirección del educando para que éste llegue a alcanzar los objetivos de la educación. Este proceso implica la utilización de una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje. En conclusión, didáctica es el arte de saber explicar y enseñar con un mayor número de recursos para que el alumno entienda y aprenda. Ahora definiremos qué es educabilidad y qué es enseñabilidad. La educabilidad es una cualidad humana, un conjunto de disposiciones y capacidades que permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento. Herbart fue el primer autor que utilizó este término y resume nuestra capacidad para aprender. Para que la acción educativa sea posible hacen falta dos elementos. El primero es la educabilidad como capacidad para poder ser influenciado. Esto es del educando, del alumno. Y el segundo es la educabilidad como capacidad para influir, del educador. La educabilidad no se fundamenta exclusivamente en factores psicobiológicos, es lo que nos diferencia de los animales, sino que la carga intencional es fundamental. Entonces, si suprimiéramos ese carácter intencional de la educación, el proceso sería una evolución similar a la de los animales. Otra característica de la educabilidad es que es personal y exclusiva de cada individuo. Por esto mismo, se lucha por un currículo que respete la diversidad y atienda al alumnado de manera individual. Hasta ahora, el sistema educativo y sus niveles de concreción curricular ofrecen esta posibilidad, pero no se lleva bien en la práctica educativa a través de libros de textos que fuerzan demasiado la homogeneidad. Por último, la educabilidad es activa, puesto que la intencionalidad exige la participación de la persona que se beneficiará de dicho aprendizaje. Enseñabilidad es la posibilidad que tiene cada ciencia o cada área del saber de ser enseñada de acuerdo con los métodos y técnicas de enseñanza. Además, también es el acto educativo que tiene el carácter de transmitir una información, un conocimiento o una habilidad de manera efectiva, eficiente y eficaz con respecto a un sujeto en proceso de aprendizaje. Para que quede más claro, les voy a dar un ejemplo. Es tan diferente enseñar un área como lo es matemáticas, que se deben emplear herramientas muy distintas a cuando vamos a enseñar un área en especial, por decir algo, geografía.